En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Dice así: Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces sí, ayunarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy encontramos en el evangelio el tema del ayuno. Dice que los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Podemos encontrar en la Biblia que Jesús habla sobre la oración, Jesús habla sobre la caridad, pero no es tan insistente su voz para decir hay que ayunar, hay que ayunar, hay que ayunar. Y sí es importante ayunar. Jesús no insiste pues en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua, practicada no solamente en el cristianismo y el judaísmo, se practica en muchas religiones. Jesús mismo, recordemos, lo practicó durante 40 días, pero Él no está insistiendo con los discípulos para que hagan lo mismo que Él. Con esto no podemos decir que entonces el ayuno no se debe de practicar. El ayuno y la abstinencia de la carne dentro de la Iglesia Católica son prácticas no solamente con nosotros, sino también prácticas en otras culturas, en otras religiones. Es algo incluso muy actual. Por ejemplo, los musulmanes tienen el ayuno de un mes, ese mes que le llaman Ramadán. Y en este mes no comen ni beben, desde lo que es, el amanecer hasta el anochecer. Ellos sí la llevan de esa manera tan extrema. Y cada vez más las personas, por motivos diversos, algunos llegan a imponerse a sí mismos alguna forma de ayuno. El ayuno es un medio importante para llegar a tener el dominio de sí mismo. Es un autocontrol. Si dominamos el ímpetu, el impulso del hambre, podemos dominar las tentaciones. Y no solamente se ve esto dentro de la religión, también se ve dentro del deporte. La Biblia, si analizamos, hace mucha referencia al ayuno. No así Jesús. En la Biblia encontramos el ayuno que es como una forma de penitencia. Es también una forma de provocar la conversión. A través de la práctica del ayuno, los cristianos estamos imitando a Jesús en este ayuno de 40 días. En la Iglesia Católica comienza con el miércoles de ceniza, la Cuaresma, y es por eso que se nos propone, para los que podemos realizarlo, el ayuno. El ayuno apunta a alcanzar la libertad de la mente, el control de esos impulsos. También nos ayuda para tener una visión más crítica de la realidad.
El ayuno también podemos decir que es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento, porque al mismo tiempo adquirimos fortaleza en la voluntad. Y si logramos controlar ese tipo de impulsos naturales, como vendría a ser el hambre, podemos controlar también esos pensamientos que muchas veces nos llevan a lo que vendría a ser el pecado, la tentación que se aparece en nuestras vidas. A través del ayuno, la claridad de la mente aumenta. Y es que tengamos también presente que el ayuno ayuda a nuestro organismo, viene a purificarse también nuestra sangre y es además una forma para cuidar mejor la salud. Ya lo hemos mencionado que incluso deportistas y también algunos nutriólogos lo recomiendan. El ayuno puede ser una forma de identificación también con los que son pobres, con los que están pasando por momentos de opresión por parte del gobierno. Es también una forma de ofrenda, de sacrificio. Si logramos controlar lo que son esos impulsos de hambre que tenemos, podemos controlar las tentaciones, también los impulsos de arrebatamiento, como podría ser el enojo, la impaciencia, el decir malas palabras y otras cosas más que están ofendiendo a los que están cercanos o también ofendemos a los que están lejanos. Y menciono todo esto porque hay que darle sentido al ayuno. Y esto del ayuno lo podemos enfocar para otras cosas. No es solamente ayunar por ayunar. En este caso, dicen los discípulos de Juan el Bautista, nosotros y los fariseos ayunamos mucho. No es solamente ayunar mucho, es darle un sentido al ayuno. Veamos, por ejemplo, otra acción, la oración como acción de piedad. Hay muchas personas que pueden orar mucho, pueden rezar mucho, pero eso no es garantía de llevar una vida en paz. Eso no es garantía de tener una vida tranquila. Hay muchas personas que hacen mucha oración con su boca, pero que al mismo tiempo son hipócritas, son mentirosos, son infieles, son falsos. Y la oración, los rezos, los utilizan solamente como una careta para presentarse ante los demás como piadosos. Es decir, no se le está dando el sentido a la oración. Hay oración, pero no hay devoción. Hay oración, pero no hay caridad. Hay oración, pero no hay misericordia. Entonces, la oración no está siendo bien utilizada o no está siendo bien aprovechada, lo que también puede ser en este caso el ayuno. Veamos otros ejemplos de manera práctica para podernos iluminar en la mente. Veamos esas personas que trabajan algo cotidiano. Nos hemos dado cuenta de personas que trabajan mucho, pero no por trabajar mucho vienen a tener una riqueza material e incluso ni siquiera a veces tienen lo más indispensable para su vida. Yo recuerdo hace muchos, pero muchos años, cuando se estaba construyendo el templo, la capilla del rancho donde yo crecí. Pues íbamos en diferentes camionetas a cargar esos tabiques a un lugar distante donde se encontraba un horno donde un señor llegaba y hacía sus tabiques y los metía para después prenderles fuego y de esa manera solidificarlos, porque es barro preparado y después con el fuego se solidifican. Recuerdo que en algunas ocasiones, cuando fuimos a visitar la casa del señor para darle el pago por los tabiques que había preparado y había vendido, encontrábamos una casa prácticamente en ruinas. Y a lo mejor alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser posible que alguien que sabe hacer tabiques viva en una casa como esa? Pues sí, porque tenía muchos vicios el señor, principalmente el del alcoholismo. Trabajaba mucho, hacía tabiques, ganaba el dinero, pero simplemente no le rendía el mucho trabajo. Le otorgaba una cantidad de dinero que simplemente no aprovechaba. Y así también a veces está nuestra situación con relación al ayuno, con relación a la oración. Veamos otro caso práctico para poder entender cómo hay que aprovechar las cosas que realizamos en relación a la piedad. Una persona que puede ir al gimnasio o puede hacer mucho ejercicio, pero simplemente no cuida su alimentación y asimismo, como hace mucho ejercicio
y le provoca este esfuerzo mucha hambre, al mismo tiempo se llena de cosas que le afectan y le perjudican en su organismo. Entonces, el hacer mucho ejercicio no le está dando los resultados que debería de darle. Veamos otro ejemplo práctico. En el caso de nosotros, por ejemplo, que somos misioneros, que nos dedicamos a predicar mucho, que nos dedicamos a hablar mucho de Dios, pero no lo aprovechamos, porque nuestra vida es un caos, nuestra vida es un conflicto con los demás. Y es que hay realidades, hay situaciones que también así se dan. ¿Cómo es posible que conozca mucho de Dios, que hable mucho de Dios, pero su vida misma sea un caos? Aquel sacerdote que reza la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, celebra no sé qué tantas misas y demás, pero su vida con relación a los demás es un problema constante. Se cree el secretario del Espíritu Santo y empieza a condenar a medio mundo. Y es ahí donde uno dice, ¿cómo puede ser posible esta persona que reza tanto, que celebra los sacramentos y en su comportamiento no le está sirviendo, no le está aprovechando? Hay que saber administrar lo que estamos haciendo. Hay que hablar de caridad, pero principalmente hay que vivirla. Hay que hacer ayuno, pero también hay que saber aprovechar los resultados o los efectos de ese ayuno. No es ayunar por ayunar, no es rezar por rezar. Vas a misa de allá de la capilla, de la parroquia, de la casa de retiros, no sales, pero tu vida es un caos. Eres una persona neurótica, altanera, soberbia, egoísta, gruñona, prepotente, chismosa, argüendera, mitotera, envidiosa, revoltosa. ¿Por qué tus discípulos no ayunan si nosotros ayunamos mucho? Y ya después Jesús dirá, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces sí, ayunarán. Ahorita no ayunan, porque todavía están con el novio. Pero vendrá un momento en el que sí van a ayunar. Hay que saber en qué momento ayunar. No hay que ayunar nada más así porque sí. Hay que también disponerse para orar y que esa oración tenga un efecto, tenga un provecho. No nada más es estar diciendo cosas como los cotorros que empiezan a repetir todo lo que escuchan. Hay que saber administrar las obras de piedad. Hay que saber administrar bien el ayuno y la oración para que tenga un efecto y una repercusión en nuestro interior. Que el Señor nos ilumine para poder hacer el ayuno y la oración y la mortificación, pero con un efecto principalmente en el interior de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.
Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el Evangelio del día junto con una oración.